Experiencias Capacitarse, el podcast en tendencias e innovación en sostenibilidad con la comunidad educativa de Capacitarse. Ante los objetivos de la sostenibilidad, los sistemas económicos no pueden ser los mismos. Un producto o servicio puede ser pensado para que su ciclo final signifique la vuelta al punto de inicio, con significativo ahorro para los sistemas de producción y el menor impacto ambiental posible. Este es el eje de la economía circular, un paradigma económico que no solo es bandera del Foro Económico Mundial y la Comisión Europea, sino sinónimo de crecientes oportunidades de negocio para empresas y emprendimientos de todo el planeta, incluyendo el mundo hispanohablante. En Capacitarse desarrollamos 2 veces por año el Diplomado Online de Economía Circular, donde detallamos y expandimos sus oportunidades para todos los interesados en la gestión sostenible. En esta edición de Experiencias Capacitarse, conversaremos sobre economía circular con uno de los docentes invitados del Diplomado Online, Cristian Araneda Ollaneder, ingeniero civil bioquímico chileno y experto en gestión de residuos sólidos. Bienvenido, Cristian. Quería preguntarle sobre, a partir de su experticia, de la introducción que hicimos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de economía circular y qué no es economía circular? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a poder conversar sobre este tema de la economía circular, tema que es muy apasionante. Y yo creo que hay que partir por qué uno puede entender por economía circular. En definitiva, me gusta mucho acercarme a la definición que da la Fundación Ellen MacArthur Foundation, que habla que la economía circular se centra en optimizar el rendimiento de los recursos mediante la circulación de los productos y sus componentes y sus materiales a su máxima utilidad en todo momento, y define 2 ciclos importantes. Uno que es el ciclo técnico, en donde los materiales se deberían permanecer el mayor tiempo dentro de este ciclo técnico, mediante el compartir materiales, mediante el reuso, la redistribución, mejorando el mantenimiento de las piezas y partes de los productos. Y al final, la última opción tendría que ser el reciclaje. O sea, ve el reciclaje como parte del ciclo, pero como la última opción. Y por otro lado, el ciclo biológico, en donde todas las materias primas que tienen un origen bioquímico se pueden recuperar y se puede extraer desde ellas tanto materiales como nutrientes, como también energía, por ejemplo, a través de la extracción mediante digestión anaeróbica del biogás o del metano que hay ahí disponible, para de alguna manera aprovechar también la energía que hay en ese ciclo biológico, donde además de la energía se puede recuperar los nutrientes y las materias primas para que vuelvan a este ciclo biológico. Por lo tanto, tenemos esta mariposa de 2 alas: por un lado el ciclo técnico y por otro lado el ciclo biológico. Y ambas lo que buscan en definitiva es preservar el capital natural. ¿A qué nos referimos esto? Es mantener estos flujos o stocks de recursos renovables disponibles para que la naturaleza nos siga regalando los servicios ecosistémicos, nos siga regalando el aire limpio, el agua limpia, los recursos para nuestra alimentación que nos regala todos los días de manera equilibrada, y no con la crisis que estamos hoy día, que es una crisis climática, en donde yo creo que la economía circular juega un rol fundamental. La economía circular, según el último evaluación del gap de economía circular que tenemos hoy día, avanzando. Hoy día tenemos alrededor del 8,9% de la economía es circular. Si lográramos avanzar a un 20 o un 25% de circularidad, es decir, que los materiales vuelvan al ciclo y no se pierdan y no se desechen, podría incluso reducirse en una cantidad importante los grados que no podemos superar hoy día en función del cambio climático. Por lo tanto, hoy día la economía circular está íntimamente relacionada también con el cambio climático. Ahora, mirando por el lado de lo que no es solamente el reciclaje. Muchos piensan que economía circular es lo mismo que reciclaje, y no es así. El reciclaje es la última opción que tiene la economía circular para reincorporar un material
al ciclo económico. El reciclaje, tanto de plásticos, de vidrio, lo que sea, va a requerir también incorporar mucha energía. No solamente uno puede recuperar materiales en plástico, en vidrio, aluminio, pero para poder volver a transformarlos tiene que inyectar una cantidad importante de energía, y si esa energía viene de una matriz que está carbonizada, también genera un efecto en el cambio climático. Por lo tanto, una cosa que es siempre clave recalcar que economía circular no es reciclaje, es la última opción que tiene la economía circular para evitar de todas maneras ir a una disposición final, que es lo que la economía circular de alguna manera trata de evitar a toda costa. Experiencias Capacitarse, el podcast en tendencias e innovación en sostenibilidad con la comunidad educativa de Capacitarse. ¿Puede comentarnos desde la experiencia, desde su perspectiva de cómo ve a la economía circular en la calle de Chile? ¿Nos puede hablar sobre alguno de los cambios positivos, del potencial positivo que puede originar entre nuestras empresas y entre, nuestros ciudadanos, la vida común de las personas? ¿Esto por qué? Porque no solamente, por supuesto, estamos hablando de grandes procesos como es el cambio climático, sino también de quizás de aquellas dimensiones que nos toca la gestión sostenible en lo pequeño. ¿Puede hablarnos un poco de esa realidad en Chile y el aporte que ya existe en su país en términos de economía circular? Bueno, en mi experiencia en Chile se están dando también pasos importantes, yo creo que en los últimos 5 años, en temas de economía circular. Voy a destacar algunos. Lo primero, yo creo que hay que destacar es, y que fue como la primera piedra, el primer gran acuerdo, yo diría nacional, que va más allá de la política contingente, que tiene que ver con la ley de responsabilidad extendida del productor, que acá en Chile le decimos la ley REP, en donde por primera vez se empieza a legislar más allá de solamente la disposición de residuos sólidos, más allá de la disposición sanitariamente adecuada de los residuos sólidos, sino que se empieza a mirar un poco más allá y a ver de qué manera se pueden asumir responsabilidades aquellos que producen materiales que finalmente se transforman en residuos. Esto es la responsabilidad extendida del productor, que es algo que en Europa y en muchos países existe hace bastante tiempo, pero fue bastante innovador en el caso chileno, y se normó. De alguna manera se generó esta ley que fue con un gran consenso a nivel social y político, y que hoy día ha costado bastante lento el proceso de implementación. Sin embargo, yo creo que ha sido lento, pero bastante seguro. La semana pasada, recién, salió el reglamento, se aprobó ya el reglamento y está en curso el reglamento para los envases y embalajes. O sea, hoy día los productores de productos, por ejemplo, de una bebida gaseosa que está en un envase PET, en un envase plástico, va a tener el productor que pone este producto en el mercado, la marca que pone este producto en el mercado, se va a tener que hacer responsable y va a tener que cumplir una meta para alcanzar y para recuperar estos materiales que finalmente se transforman en residuos que se incorporan en el mercado. Yo creo que esto fue una partida bastante importante en Chile, y esto gatilló de inmediato, antes que saliera incluso la ley, y hubieran bastantes cambios, digamos. Empezaron a generarse mayor interés o mayores infraestructuras, puntos limpios, puntos verdes, donde la gente podía empezar a ir a dejar sus materiales, incluso recogida selectiva en las casas, digamos, o sea, camiones especializados en la recogida casa a casa. Esto todavía es muy incipiente, es decir, los que me están escuchando en Chile quizás dicen, en mi casa todavía no pasa esto, pero está poco a poco sucediendo, y a medida que se vayan generando y los productores tengan que alcanzar estas metas, esto va a ir siendo cada vez más normal, y se va a ir normalizando esto de que los productores, quienes son las marcas que ponen nuestros productos en el mercado, los vayan recuperando. Otro hito bien importante fue, por ejemplo, el tema de las bolsas plásticas, que también fue bien discutido, y que existió y que existe hoy día la prohibición de uso de bolsas plásticas en el comercio. Primero en los supermercados y después en todos los comercios, incluso minoristas. Hoy día en Chile, en las calles o en los comercios, no te entregan bolsas plásticas de manera gratuita. Tú tienes que llevar tu propia bolsa reutilizable, y si no la llevaste vas a tener que llevarte los productos en la mano, porque
está de alguna manera prohibido y penado el tema de entregar bolsas plásticas. Y hoy día también está en discusión los plásticos de un solo uso. Una normativa que los prohíbe, todos los materiales, los productos que son para desechables, digamos, para comer, cucharas, platos, que son desechables. También hoy día existe en Chile, se está en discusión bastante avanzada y con mucho consenso, el tener una normativa que prohíba el uso de plásticos de un solo uso, de plásticos desechables que no son esenciales, como los que yo te mencionaba recién. Entonces yo creo que hoy día se están viendo importantes cambios, hay más infraestructura, hay más información y hay más educación. Los municipios están muy activos en lo que tiene que ver con la recolección. También otro punto bien relevante que de pronto no se nota es todo lo que tiene que ver con el etiquetado. Hoy día salió hace muy poco en Chile también un acuerdo de producción limpia en el mundo público y privado para tener una etiqueta que indique si el producto es o no es reciclable. Muchas veces uno va al comercio, al supermercado, de pronto ni siquiera lee la etiqueta, ve alguna etiqueta que dice reciclable, porque ve uno un símbolo de reciclaje y piensa que es reciclable. Y eso generalmente no es así, porque para que sea reciclable tiene que ser reciclable en mi país. Porque un producto o un material puede ser reciclable, pero en Alemania, no en Chile, o no en Venezuela. Entonces, hoy día en Chile existe una etiqueta que tienen algunos productos, hoy día ya hay más de 1000 envases que tienen esta etiqueta, y le aseguran al consumidor que ese producto o que ese envase puede ser reciclado en Chile, y no que puede ser reciclado o que existe alguna tecnología en alguna parte del mundo para ser reciclado y que puede ser reciclado a un precio conveniente, que tiene esa posibilidad en Chile de ser reciclado. Por lo tanto, ese tipo de etiquetas nos dan también mucho poder a los consumidores, de poder elegir mejores productos con información que está verificada, que está acreditada por organismos incluso ciudadanos. Yo, entre paréntesis, te comento que además pertenezco a una asociación que se llama Asociación de Consumidores Circular, en donde justamente participamos en este tipo de iniciativas representando a los consumidores, a los ciudadanos en su rol de consumidor, para de alguna manera acreditar de que estas etiquetas o que estos sellos son lo suficientemente serios y representan de alguna manera un aporte para que los ciudadanos puedan consumir de una manera responsable y con buena información. Para impulsar esta transición hacia la economía circular, ¿cómo nos puede ayudar la educación ejecutiva, la preparación en ya los fundamentos que están disponibles de economía circular del mundo en oportunidades como lo son el diplomado de economía circular de Capacitarse? Sí, yo creo que la educación y la capacitación y los conocimientos acá son clave para generar el cambio que necesitamos, no solamente a nivel cultural, sino que a nivel de la producción. En este sentido, yo creo que el diplomado de alguna manera busca eso, busca ser de alguna manera, no solamente manejar los números, las normativas, la estadística a nivel mundial y a nivel específico, sino en particular yo creo que es importante la experiencia. La experiencia no solamente desde la política pública, sino que también la experiencia bien concreta en emprendimientos en nuestros países de Sudamérica, que son bastante concretos, y donde poder de alguna manera aplicar los conocimientos de economía circular, yendo más allá de, como yo decía recién, del mero reciclaje. Reciclaje es la última opción, por lo tanto acá tenemos que dar una mirada un poco más holística, un poco más amplia a los procesos, y por lo tanto también mirar de qué manera la economía circular, o de qué manera mi proyecto o mi emprendimiento se enlaza con la economía circular desde el punto de vista climático, desde el punto de vista de estar en estos ciclos de regeneración y en estos ciclos técnicos. Yo podría dar varios ejemplos de emprendimiento, me gusta mucho hablar de ello. Para dar uno nomás que me parece bien interesante, que es el ejemplo, si me da un par de minutos, el ejemplo danés, que tiene que ver con todo el mundo de la construcción.
El ejemplo danés de cómo miran la economía circular, ellos lo ven en 3 ámbitos. Uno podría decir, como uno lo vería de una manera un poco menos holística, es decir, voy a ver de qué manera recupero algunos residuos que se generan en la construcción y voy a ver de qué manera incorporo algunos materiales para construir con materiales, por ejemplo, reciclados de segunda mano. Pero la mirada que dan los daneses es mucho más amplia. Ellos se lo plantean en 3 grandes líneas. La primera gran línea es la construcción industrializada. Por ejemplo, construcción que se llama off-site o modular, de manera de poder construir los edificios o la infraestructura como un Lego. Entonces no tengo que estar construyendo o cortando piezas y partes o modelando piezas y partes en el lugar de construcción, sino que yo llevo las piezas prearmadas. Eso para la obra gruesa. Y para la obra más fina está todo lo que es las nuevas tecnologías, y eso es súper importante, como por ejemplo la impresión 3D. En el futuro, todos los moldajes, todas las terminaciones se van a imprimir a medida. Por lo tanto, se van a imprimir con materiales que lo más probable es que sean materiales reutilizados o recuperados de otra industria, y yo los voy a incorporar a la medida, no voy a tener que estar cortando y generando pedazos, despunte, producto de estos materiales. Con eso, los daneses dicen, recuperamos de su economía alrededor de 600 millones de euros al año por construir de esta manera distinta, construir off-site y construir con impresión 3D. La segunda parte tiene que ver con para qué yo construyo, y esto es súper importante. Ellos descubrieron que de los edificios que ellos tenían, solamente se utilizaba el 35% de esos edificios, el resto estaban desocupados. Y hoy día con la pandemia va a pasar aún más. Entonces, ¿para qué construir edificios que no ocupo? Entonces, ellos se pusieron como meta pasar de un 35 a 40% de ocupación de edificios a un 60-65% de ocupación. O sea, si voy a construir edificios, esos edificios yo los construyo para usarlos. Y con eso, simplemente con ese cambio de mirada, se ahorran alrededor de 450 millones de euros en edificios multipropósito, por ejemplo, edificios que combinen ser edificios de oficinas con edificios de vivienda, poder tener estas dos opciones mezcladas de alguna manera, que hoy día yo creo que con la pandemia queda aún más claro que se puede trabajar desde la casa, que se puede tener una casa implementada también con espacios de oficina, y por lo tanto la manera como vamos o como se debería construir en el futuro debería ser muy distinta. Y la tercera parte, que es la que uno siempre piensa, que es el reuso y el reciclaje de los componentes. Aquí hablamos de deconstrucción y no de demolición. Ese es el cambio de paradigma. No, yo no voy a demoler, no le paso una máquina por encima si quiero botar una casa o un edificio, sino que lo deconstruyo. Voy de a poco recuperando piezas y partes y materiales antes de botar todo y mezclar todo y dejar todo como un residuo. Cuando el concepto uno siempre habla en la jerga, cuando tengo todos mis residuos mezclados tengo basura, pero si tengo residuos separados tengo materiales y tengo recursos que puedo valorizar. Y en esa tercera patita, que es la que uno ve, solamente ahí ellos ahorran 150 millones de euros. Por lo tanto, los mayores ahorros no está en cómo yo recupero más residuos o cómo yo recupero materiales, sino que está en cómo yo, el ciclo de uso, cómo yo uso los edificios y cómo los construyo. O sea, la mirada circular es aguas arriba y no aguas abajo cuando yo ya tengo el residuo. Ese yo creo que es el gran cambio de paradigma y el gran cambio de concepto. Experiencias Capacitarse, el podcast en tendencias e innovación en sostenibilidad con la comunidad educativa de Capacitarse. En este abordaje del paradigma, pueden participar todas las profesiones que estén interesados en ella. En otras palabras, en la oferta del diplomado de economía circular y en la clase que usted allí comparte, puede escucharla desde un economista hasta un emprendedor que quizás no esté especializado en el área de, por ejemplo, de gestión de residuos. Este paradigma está abierto a todas las profesiones y las ocupaciones. Absolutamente. Yo creo que justamente el cambio de paradigma es que la economía circular es una invitación transversal a todas las profesiones. Un arquitecto va a tener que cambiar el paradigma de cómo diseña edificios. Un economista, la manera de cómo los vende. Un ingeniero en diseño, cómo desarrolla estos paneles para armar estos Legos. Es
una invitación súper abierta, y yo creo que solamente una partecita es donde están los residuos y donde uno los podría de alguna manera valorizar. Pero la economía circular lo que busca es que existan cada vez menos residuos, que yo llegue al final de la cadena la menor cantidad de residuos a gestionar o a valorizar. En el futuro nosotros no deberíamos tener cada vez menos, o deberían durar cada vez más los rellenos sanitarios, deberíamos tener cada vez menos basurales, que hoy día sí los tenemos, pero lo que busca la economía circular es que justamente los que gestionan residuos, como antiguamente era yo, me quede sin trabajo. Allí, de todas maneras, hablando de gestión de residuos, su clase dentro del diplomado estoy en este caso rescatando su edición del año 2020. Usted compartió sobre, el título que utilizó en la clase fue "La basura es un error de consumo". ¿Puede darnos, a quienes no estuvimos allí directamente, un pequeño abrebocas sobre qué trató en ese momento, cómo se aplica hoy en día, como a nuestras realidades latinoamericanas? No, básicamente lo que yo quiero llamar es una provocación. Me gusta ponerle nombres provocativos a las presentaciones, porque generalmente hay una frase que se dice que los residuos son un error de diseño. Que yo estoy de acuerdo, hay muchos residuos que llegan a transformarse en residuos porque en su diseño original no fueron pensados en cómo valorizarlo. Pero yo creo que también acá hay una responsabilidad importante de los que consumimos, de los consumidores. Si a mí no me importa qué estoy consumiendo, no leo una etiqueta, no sé de dónde vienen los materiales, no tengo idea y no me importa, digamos, yo creo que es muy difícil que esta situación cambie. Por lo tanto, el llamado a que los residuos son un error de consumo es que la producción puede cambiar, va a cambiar hasta donde le sea factible el punto de vista económico, pero el cambio de verdad viene cuando el consumidor se empodera y exige a la producción que le venda lo que efectivamente requiere. Si yo soy un consumidor informado y solo consumo productos que tienen una etiqueta que me asegura que ese producto es reciclable, todos los que no son reciclables tienen o se transforman o quedan fuera de mercado. Así de sencillo. Por lo tanto, el poder que puede ejercer el consumidor, si se cree de verdad, o sea, si de verdad cree que tiene este poder y lo ejerce, y no compra materiales que no son reciclables, por ejemplo, puede hacer un cambio de verdad sostenible en el tiempo. Esa fue un poco la provocación que yo hago al llamar a los consumidores. Ahí mostraba, aquí no, en el podcast no puedo mostrarlo, pero mostraba fotos, muchos deben verla, de verduras o de frutas que están envasadas en plástico. Frutas que tienen su propia cáscara, naranjas, plátanos, metidos dentro de envases plásticos, lo que a uno le llama profundamente la atención cuando la misma naturaleza supo ponerle el mejor envase a una fruta, por ejemplo, a un plátano. Yo digo, este es un envase perfecto, un envase biodegradable, un envase que a uno le avisa que el producto se está empezando a echar a perder, un envase que es autosostenible, que es totalmente diseñado para tomarlo con la mano. Es el envase perfecto, pero nosotros, humanos, preferimos sacarle ese envase y meterlo dentro de un envase de plástico. Entonces, y eso se pone en una góndola, en un supermercado, en un mercado, y la gente lo compra, y si alguien lo compra, alguien lo vende. Por eso es mi llamado de alguna manera, y esto, como te digo, va más allá de una profesión. Yo creo que tiene que ver con todas las profesiones, y porque el cambio que necesitamos es urgente, digamos. Esto tiene impacto, aunque uno de repente no lo vea muy claro, tiene impacto no solamente local, porque tengo un basural en las afueras de la ciudad que se está alimentando con este tipo de residuos, pero también tengo un impacto global en el cambio climático. ¿Hay impacto ya medible en este caso, cuentas, cifras de gestión de sostenibilidad de, por ejemplo, empresas activas en Chile y el involucramiento que hayan tenido con procesos de economía circular? ¿Ya hay ejemplos de ello? Sí, absolutamente. Yo creo que cada día más ejemplos, sobre todo desde el punto de vista de la valorización de residuos, recuperación, por ejemplo, de cenizas volantes, de algunos productos, de algunos procesos termoeléctricos para la construcción, o la recuperación de biogás, cual es súper importante. Por ejemplo, el tratamiento de agua servida genera lodos. Por el tratamiento del agua servida se generan estos lodos, y estos lodos se pueden de alguna manera
transformar, se pueden metanizar y recuperar desde ahí biogás, y ese biogás hoy día está en las redes de circulación de gas natural en Santiago. Por lo tanto, hay muchísimos ejemplos. En el sur también recuperación de biogás a partir de los purines o del excremento de las vacas. Hay muchísimos ejemplos de valorización de residuos, pero yo creo que hay muy pocos ejemplos de esta mirada un poco más aguas arriba, donde yo cambio el paradigma de uso. Yo creo que eso todavía, a nivel mundial y a nivel de Latinoamérica, todavía está un poco en pañales. Todavía yo no veo empresas de la construcción, que yo creo que es un sector súper clave y súper rezagado. La construcción podría incorporar muchísimos materiales. En Europa las cifras hablan de que todos los residuos o todos los residuos plásticos reciclables, el 40% podría ir directamente a la construcción. Perfiles de ventanas, terminaciones, podrían ser hechos con material recuperado. Y por lo tanto ser un consumidor neto de materiales de segunda mano. Pero también requiere un cambio de paradigma de qué es lo que yo voy a usar, de cómo lo voy a construir o cómo yo lo voy a producir. Yo creo que todavía estamos en una transición que está muy todavía en la valorización del residuo generado, y tiene que tener una mirada mucho más aguas arriba para no generar ese residuo, para no llegar a ese punto y demostrar que de alguna manera cambié la forma de usar y también la forma de producir. En todo caso, nos encontremos en cualquier país hispanohablante con sus realidades particulares sobre no solamente adopción de la economía circular, sino sus retos particulares en sostenibilidad, sea cuales sean. La formación es un gran paso para empezar ese camino de transición. ¿Estaría de acuerdo? Totalmente, totalmente. Aquí el conocimiento es el que mueve de alguna manera la balanza. Si no hay conocimiento y no hay líderes, no hay profesionales que estén convencidos de que este paradigma ya cambió y que ahora nos queda implementarlo, yo creo que va a ser imposible tener un cambio de verdad en un corto plazo. Yo creo que conocer este tipo de situaciones, este tipo de elementos, podría hablar mucho más de otros conceptos, obsolescencia programada, y otros más que es súper interesante poder quizás conversarlo en el mismo curso. Pero yo creo que es importante tener claridad de cómo se está moviendo hoy día la exigencia no solamente climática, sino que la exigencia de los consumidores. Los consumidores están cada día más informados. Yo creo que hay que estar preparados para ese cambio. Hay cambios normativos, por ejemplo en Chile, la que le mencionaba, la ley REP, van a venir más cambios normativos. En un momento a otro se va a prohibir derechamente, por ejemplo, los plásticos de un solo uso, y la empresa que esté de alguna manera detrás de eso tiene que estar hoy día mirando de qué forma se va a reconvertir, porque puede ser que en algunos años más no va a tener mercado para sus productos porque van a estar prohibidos, o porque los mismos consumidores ya no los van a querer consumir si es que alguien no le asegura que tiene un sello de sostenibilidad que les dé claridad. Por lo tanto, yo creo que el conocimiento es súper importante, y no solamente, y lo reitero, esto no es solamente un tema de gestión de residuos, esto es gestión de la empresa, es gestión de materiales, es gestión de la energía, todo lo que tenga que ver con cómo yo puedo de alguna manera dar respuesta a los nuevos paradigmas que hay hoy día en la sociedad, especialmente de los que van a venir, y seguro que van a venir desde los consumidores, donde les asegure que el producto o el servicio que van a consumir efectivamente tenga la seguridad de que viene de una producción sostenible. Esperamos que esa mirada desafiante e innovadora también se observe entre los próximos participantes del Diplomado de Economía Circular de Capacitarse. Cristian, nuevamente gracias por este tiempo, estas enseñanzas y estas perspectivas que compartió en Experiencias Capacitarse. Experiencias Capacitarse, el podcast en tendencias e innovación en sostenibilidad con la comunidad educativa de Capacitarse. Cristian, gracias por tus puntos de vista compartidos. La próxima edición del Diplomado Online en Economía Circular de Capacitarse comenzará a partir del 12 de abril de 2021 en el campus de Capacitarse. Para participar, complete su inscripción en www.cursosdrce.com.